Desde la lengua española, la palabra tintinear se define simplemente como producir el sonido especial del tintín. Yendo más allá, ese tintín puede ser el sonido de vasos chocando, de metales, el de un objeto al ser golpeado o agitado suavemente. Canciones que tienen ese tintín, esa claridad, intensidad y también mucha suavidad, como el nombre de una de sus canciones. Así es el disco que nos propone Pablo Joaquín con su reciente Tintinea. Con Pablo Joaquín en el estudio comenzamos tantas canciones buenas aquí en Radio UNIAC. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros y nosotras la manía que nos caracteriza. Mira, ya está con traba entre medio, no importa, pero eso es. Aquí melómanos y melómanas tienen su lugar. La idea es que ya estemos conectados con eso. Síguenos a través de @Radio UNIAC y demos la bienvenida a Pablo Joaquín a nuestro estudio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido muchas gracias. Oye, qué bonita la introducción. No, ni siquiera me había dado el tiempo de encontrar la etimología ahí de tintinear. Te juro que no tenía idea. Lo encontré tan poético, además, que no fuese más que el sonido del tintín. ¿Y qué es el tintín? Bueno, algo que puede estar ahí. Exacto, una vibración en el espacio. Como algo que esté ahí llamando la atención de alguien que esté pendiente, que esté sucediendo, y está funciona muy bien ese significado dentro del disco, porque todas las canciones tienen algo de eso, como esa vibración, ese tintín, ese que no lo lleva al plano de la luz. Muy interesante porque no sé qué decía, pero decía bien en concreto, pero no lo lleva al plano de la luz, y yo siempre estaba pensando en el tintinea como del radar, pero está muy bacán todo ese relato paralelo que acabas de dar, porque es que solo por el como sonido, que lo complementa, o sea, bien, como sí. etimológicamente como que viene solo con lo que tú puedes percibir, como pero claro, ahora si lo pensáis, el sonido es una cosa, pero el sonido también vibra, claro. También lo podéis sentir como en el cuerpo, de alguna manera. Sí. Pero es algo suave también, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que estás conversando acerca del concepto del disco me parece muy relevante, Pablo. Bueno, para que la audiencia vaya conociendo este trabajo, este disco de larga duración que tiene estas lindas 10 canciones, en el fondo también tiene este trabajo detrás, de pensarlo como un todo, no solo como el sonido, Pablo, ¿no? Claro, a veces, bueno, hay discos que no son temáticos, que son canciones aleatorias organizadas entre sí, pero este no es el caso. Tintinea sí lo hice muy a conciencia de que todas las canciones tengan un poco de este relato sobre tintinear, sobre la atracción, sobre el deseo también, sobre la comunicación. Y por eso el disco parte como el portal de entrada al disco es la canción Tintinea, para que al tiro el oyente se haga una idea de hacia dónde está entrando, cuál es el universo que estoy proponiendo. Y si se deja llevar por las canciones cronológicamente, linealmente o como quieran, todas las canciones tienen eso escondido, muy subliminalmente, implícitamente. Ese subtexto es el otro, el que se nos está escapando constantemente, y queremos saber, que no sabía, pero ¿qué estáis pensando? Dime qué estáis pensando, quiero saber qué te pasó cuando me viste, quiero saber qué fue lo primero que sentiste. Si te volviste así, wow, sentiste lo mismo que yo. Y en ese ir y venir de sensaciones que a veces no son las mismas cuando uno se está relacionando con otras personas desde la amistad o desde el amor, o sea, desde todos los niveles. Bueno, Tintinea en esas canciones está presente, y creo que es un disco que lo resume muy bien la canción, porque tampoco son solo luces, hay sombras en el disco, y también me fue muy importante hacer un trabajo de introspección, de decir, ya, pero ¿dónde está el dolor también? ¿Dónde están esos lugares que a mí también son importantes expresarlos? Y hay algunas canciones que lo hacen como tan igual, tan distinto, o lo primero que sentiste. Claro. Y eso, sí. Así que sí, Tintinea es un disco temático, temático. Y me gusta mucho que digas eso, porque claro, es temático y engloba todo, pero también la misma canción engloba esos conceptos. Ajá. La canción Tintinea, ¿no? Sí. Como que engloba todo eso, como una muy buena, como decías tú, carta de presentación de esto es lo que buscaba. Ahora, esto de buscar el tema del deseo, del deseo saber, el deseo conocer, el deseo más allá, ¿cómo abordaste tú también eso, no? Porque no es solamente como
algo tan terrenal o carnal, sino No. que es muy, muy espiritual también de pronto. Sí, es espiritual. De hecho, es bien espiritual el disco porque tiene que ver también con buscar la luz interior, más allá de todos los clichés y todos los ámbitos religiosos que hasta le podríamos dar. Eh, yo creo que fue un trabajo la escritura para mí es lo más desafiante. O sea, lo musical se me da de manera un poquito más orgánica, pero la escritura es lo más desafiante y hay canciones como A la deriva, en las cuales, por ejemplo, ahí quise hablar de un otro y quise hablar de nuestra relación que puede estar a la deriva en el mejor de los sentidos, como estoy a merced de las circunstancias de esto. Y si tú quieres ser libre y quieres explorar y quieres ir por archipiélagos y lugares, y quiero ser testigo de ese crecimiento tuyo. Y en ese sentido, es Tintinea también, porque hay un otro y hay una comunicación. Y bueno, fue un ejercicio de mucha introspección y mucho de borradores y de maquetear y de bocetear. O sea, yo no le tengo... Antes le tenía mucho miedo a cambiar versos o a cambiar melodías, pero yo soy una persona que me gusta mucho ir componiendo, como disponer los elementos, ir viendo y jugando con ellos, y se me da bien. Entonces, creo que así fue como bastante desafiante encontrar ese relato y encontrar esas maneras de hablar del otro, y creo que se da bien. Yo, como compositor, tengo muchos métodos distintos para hacer canciones. Ya. Uno de ellos es como, por ejemplo, ya quiero hablar de la deriva, ya habla del mar. Entonces anoté muchas palabras que tengan que ver con el mar. O frases, todo el mundo a cubierta, eleven anclas, soy Claro. marinero, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas igual ayudan a que la canción se vaya por su propio cauce, ¿cierto? Como se vaya como por un embudo. Se va por un cauce, además. Ya empezamos a ir, Claro, pura ¿viste? metáfora. Y empezar a pura metáfora. Más que metáfora, como eso, lo que alude también. Y es como tomar el vocabulario, como que todas las palabras son también un tintinear constante, ¿no? Como de todo nos resuena algo más, todo nos puede llevar por otro camino. Me gustó mucho aquello, como que la amplitud del mismo lenguaje, pues Sí. como parte de Sí. este disco, Sí. Pablo. Qué bonito aquello que nos relatas. Desde ahí, por ejemplo, hay una fascinación también con la búsqueda, no sé, algo como más poético entre medio. ¿Cómo Sí. compones desde ese lugar? O sea, es bien a conciencia. O sea, siempre compongo consciente de que en esta canción dije tanto y que en la otra canción dije tanto y que se pueden complementar, y soy bien letrista para mis cosas, me gusta mucho escribir, de hecho participo como letrista en otros proyectos Claro, y en Catalina y las Bordonas de Oro, que es un grupo de boleros, no sé si bellísimo, Bueno, ahí sí. participo como Somos letrista muy ya, fans ya. en esta radio, ¿En la serio? tenemos ahí en Bueno, el en vamos el a tocar el playlist viernes. todavía. Eso. Y bueno, el ámbito poético es algo que se trabaja igual, la contemplación, estar como muy atento a los detalles, porque igual vivir en Santiago, recorrer las mismas calles, las mismas conversaciones, los mismos escenarios, el mismo calendario, todo puede ser un poco redundante. Entonces, ¿cómo podemos salir y cómo podemos nosotros poder darle una vuelta nueva a lo que nos pasa en el cotidiano? Y eso es súper difícil, es súper difícil. ¿Cómo podemos hablar al final de lo mismo? Porque al final igual estamos hablando de amor y estamos hablando del otro, pero desde un ángulo que quizás no estaba abierto todavía. Claro. Y creo que el ámbito poético tiene mucho que ver con eso, y también tiene que ver con no dejar ninguna palabra al azar. Cada sílaba es un fonema. Como que a veces yo digo, ¿sabes qué más? Esto suena bien, no sé si el significado, no sé si la semántica me representa tanto, pero suena tan rico de decir, como lo que te quitó. La T, por ejemplo. ¿Cachai? Sí. Entonces no se puede dejar ningún fonema al azar, porque en verdad estáis diciendo algo importante. Entonces, Claro. creo que ahí está también la magia de escribir, como cada sílaba tiene un fonema y cada verso dice algo, y son imágenes que se proyectan en tu cabeza. Claro. Y es importante, como darle mucha vuelta, y no lo digo sino como Pablo Joaquín, también lo digo como letrista en los diferentes proyectos en los que estoy, ¿cachai? Entonces, Sí. en ese sentido no se puede dejar nada al azar. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Sí, Oye, no? y vamos a hablar de eso también más adelante, pero tenemos que escuchar música. Ujú. Y en este proyecto, ¿cómo no partir con esta canción que, como les comentábamos, engloba tanto Tintinea, del disco Tintinea, del Exacto. mismo nombre, Pablo Joaquín, en tantas canciones buenas?
Continuamos en Tantas Canciones Buenas. Estás en Radio UNIAC. Síguenos a través de Instagram, @Radio UNIAC, también a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Aquí nos estás viendo con camarita amiga para nuestras transmisiones en vivo. Y por cierto, después también nos puedes escuchar a través de nuestra página web, ahí a través de uniac.cl nos vas a encontrar. Bueno, esta canción venía además acompañado por otro cantautor que nos gusta mucho y que también suena en esta radio, que es Pau. Pablo Joaquín, acá en el estudio, nos presenta su disco Tintinea, y en esta canción, que es otro de los sencillos, ¿cierto?, que tiene el mismo nombre del disco, estás con Pau. Me parece que además hay como un sentido muy de hermandad musical, ¿no? Sí. Contemporánea, que nos caracteriza, llevar las canciones de amor a otro nivel. Las baladas pueden ser también otra cosa. ¿Qué pasó ahí también? ¿Qué te hacía sentido también de toda esta... ¿Del feat? Del feat, sí. Mira, en verdad el feat lo propuso él. Y yo le dije, démosle. Y no me lo esperaba, porque en verdad yo le mostré esta canción al Pau, yo no lo conocía, o sea, lo conocía por redes sociales. Y le mandé esto y le encantó, y salió el disco, salió el fondo, entonces fue como, ya, entonces esta canción va a ser parte de algo más grande. Y me dijo, Pablo, me gusta mucho la canción, te tinca que hagamos un feat con esta canción. Le dije, ya, démosle. Y nos fuimos haciendo amigos, obviamente que en el proceso uno se va conociendo y vamos encontrando muchas cosas en común y muchos referentes que tenemos en común. Igual el Pau y el Nacho, que también son los productores del disco. Sí. Son mucho más, son técnicos, son diseñadores sonoros, son personas que entran al computador y y yo los veo trabajar y son computines, ¿cachai? Y para mí esa escuela fue bacán, porque algo que yo no conocía tanto. Yo soy mucho más desde del plano de la cantautoría, o sea, pasa una guitarra y yo... y de la composición todo el rato, y me dedico a eso, sí, pues de la composición o un piano... y ese universo yo no lo conocía tanto. Entonces fue muy bacán verlos trabajar en terreno. Y algo que siempre les dije era como, chiquillos, para mí cuando la canción ya estaba terminada. Y para ellos estaban en el 40% nomás, ¿cachai? Y aprendí que la quinta pata del gato es la primera pata del gato para ciertas personas, ¿cachai? Es como hay que darle 1000 vueltas a la cuestión. Pero también ahí es cuánto tú cedes, ¿no? No ceder de dejar agachar el moño, sino que es como delegar. Delegar, claro, el confiarle tu canción a otra persona, decir, ok, está lista cuando tú digas que y yo desde el día 1 aprendí a confiar porque los veía trabajar. No es como que yo me quedaba en mi casa y mándenme la cuestión y les mando, no. Voy al estudio, quiero ver presencialmente, no que la pega se haga, sino quiero verte trabajar porque me gusta hacerlo y me gusta ver cómo las posibilidades se van acotando en una dirección que es la que todos encontramos en conjunto, ¿no? Porque las posibilidades son infinitas y ese es el fantasma que persigue a los compositores, como cuando... Porque hay que escribirlo en piedra, porque la canción se tiene que masterizar y hay un momento en que ya no podéis decir... Oye, ya, paremos, quiero cambiar esto. No, pero ya la masterizaste, ya está. Entonces, claro, podemos jugar, está el maqueteo, está el boceteo, como borrador, está la goma de borrar porque lo escribís con lápiz a mina, pero de repente ya tenéis que escribir con lápiz pasta. Y por más liquid que le pongáis a la cuestión va a quedar ahí. Entonces, es muy entretenido ver a otros trabajar porque también te enseña a ser profesional, a tomarte las cosas con mucho profesionalismo y con el objetivo claro. Entonces, Tintinea fue un trabajo muy entretenido en ese sentido. Oye, y vamos a grabar más. Tomó? Un año. Un año entero. Y por decirte, de que ya tú ya tenías las canciones, en el fondo. No, yo no las tenía 2. Las fuiste trabajando en el camino. Tenía 2 canciones. Y hice 8 el año pasado. Tintinea era de las que ya estaba lista y Suavidad. Pero A la Deriva... Todas las que vienen después, Frecuencia Sutil, tan igual, tan distinto. Yo creo que estaban los tres, probablemente tú, sobre todo, tan inmerso en eso que fuera... Porque tienen tanto que ver en el fondo en este universo, ¿no? Está muy bien construido aquí. Estamos con Pablo Joaquín en Radio UNIAC, hablando sobre su disco Tintinea. Y bueno, antes, y lo comentábamos a propósito de esto mismo, ¿no? Y pensando en esos otros proyectos con los que te vinculas, te conocíamos como Pablo Jarasca, te conocemos por tu trabajo también con Catalina y los Bordones de Oro. Hay un vínculo también, ¿no? De un tipo también de canción, a propósito de lo que tú decías, cantautoría, cancionismo, si se quiere, pero contemporáneo también. Y en ese sentido me gustaría mucho cómo abordar esa parte, cómo llevar esas inquietudes sonoras que son tan diversas y que pueden ir desde el bolero
hasta, no sé, una bachata, hasta nada, algo más como baladístico, más pop, Claro. a trabajo. Bueno, y faltó otro proyecto que no quiero dejar pasar, que es Dúo Pajarito, que también El dúo yo soy muy Pajarito, parte de sí. ese proyecto. Bueno, y- Fiona está en, Sí. en el disco también. Sí, Fiona está en Suavidad, pues. Sí. Exactamente. No, pero yo creo que no hay que tenerle miedo al eclecticismo, así como entendiendo Es, lo ecléctico como la variedad de opciones y de estilos que pueden conjugarse en una sola cosa. Como un collage, un popurrí, un medley de sensaciones que no tener miedo porque somos latinoamericanos y somos la influencia de muchas cosas que convergen. Y eso es muy chileno también, como siempre estamos mirando hacia afuera, como chileno, y eso es bueno, en un sentido de que nuestra identidad está muy supeditada a la identidad latinoamericana. O sea, tú le preguntas a un músico chileno, ya, tócate un bolero, lo toca. Tócate un tango, lo va a tocar. Tócate un candombe, lo va a tocar. O sea, los chilenos tenemos eso que, chilenos y chilenas, que siempre estamos ahí como muy pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor en términos culturales. Y creo que Tintinea no le tiene miedo a... Es un álbum temático en un sentido poético y en un sentido de producción, porque tiene muchas cosas en común, es muy transversal, pero no es transversal en los estilos, como dices tú. claro. ¿Cómo se hace cuando hay una bachata, hay un bolero, hay un ritmo ternario, hay una cuestión 100% folk que da a la deriva, hay una cuestión pop que es Tintinea, Tren a Vapor, pero todos convergen de cierta manera. Yo creo que el desafío ahí, desde lo ecléctico, desde lo diferente, encontrar qué cosas pueden tener en común, más allá del beat, porque Claro. el beat es lo que al final define qué ritmo es cada cosa. Entonces, no, dale Pero nomás. tener el hilo conductor entre Hay toda que ir esa transándolo, información hay que ir encontrándolo y la cuestión se va encontrando en la poesía, en la eso. armonía también, en los acordes que te gusta hacer, en muchas otras cosas. Ya, porque es que igual, ya, tienes toda la razón y, Sí, no, y hay, sí. hay una cuestión como de por qué no es necesario catalogar y no hay que tenerle miedo al ¿Al eclecticismo? eclecticismo tampoco, totalmente, a la diversidad. Eso, a la diversidad. Definitivamente estoy ahí parada al lado tuyo, pero también hay momentos en que uno escucha y claro, en un mismo disco tenía un bolero, tenía un tango, tenía un pop, y no se siente necesariamente el hilo conductor. Claro. En Tintinea sí, y ahí es otra cosa. Pasa, o lo sientes tú por una cuestión que es como propia, por cómo tú ves la música, por cómo tú la compones, porque tú has pasado por desde la murga uruguaya, Sí. la composición, el folclore. Entonces, me interesa mucho eso. ¿Cómo se logra y cómo sentís que se logra también Uy. en ti eso? Lograr ese hilo conductor. Es que, claro, son muchos años. La experiencia, niña, me dice. No, sí, igual es cierto. O sea, yo vengo haciendo esto desde que entré a estudiar música, como estoy ahí. No sé, en verdad, mucho trabajo, mucha pega, mucho autocrítica, como de estar constantemente debatiendo contigo mismo hacia dónde querís llevarlo, cuál es el mensaje, cuál es lo que tú querís decir, qué es lo que tú querís decir. Y es complejo, o sea, el álbum, claro, como que el que mucho abarca poco aprieta, diría, oye, pero este gallo está abarcando demasiadas cosas. Y a veces dice, ya, pero como que no le resultó porque... Pero qué bueno que tú me digas que que resulta porque hay algo que lo está trenzando, hay algo que lo está uniendo. Creo que lo que lo aglutina sí o sí en la producción, creo que esa mano, ese pincel, ese trazo que tienen los chiquillos para producir, se nota en todas las canciones y ahí ya listo. En ese sentido, en lo poético y se logra, bueno, y en verdad para ti quizás se logra y para otras personas quizás pueden decir, oye, ¿sabes qué más? Este gallo igual como que se fue Claro, mucho, también es una opinión, sí, disparó para demasiados lados, pero como que está difícil como... Pero creo que eso no es fácil. Hay atajos igual que uno toma a medida que... Si estudiáis la música, hay atajos metodológicos, por así decirlo, que te ayudan a llegar a resultados buenísimos en corto tiempo. Entonces, eso se logra estudiando. O sea, la música se estudia, ¿cachai? Es como que... Sí, es como trabajo. Sí, hay que hacerlo. O sea, la música se tiene que estudiar. Si tú querés dedicarte a eso, tenés que estudiar. O sea, no estoy diciendo nada en contra de alguien que no haya estudiado. O sea, obviamente, si tú eres muy melómano y te gusta mucho la música... Pero oye, podía estudiar... No hablemos de el estudio como formal necesariamente. Sí. Puede ser el estudio obvio. Autodidacta. En el fondo es el trabajo diario dedicado a esto. El analizar canciones, por ejemplo. Claro. Analizar canciones armónicamente. Eso, cifrarlas. Eso te ayuda mucho como para
sacar recursos de otros lados, como que ya siento, yo de hecho ahora estoy en un momento como, no sé de dónde sacar armonía, siento que me repito, estoy haciendo lo mismo todo el rato, entonces me estoy sacando canciones que yo digo, oye, esta canción como que tiene algo nuevo, y me ayuda como para diversificar y complementar y expandir un poco. Igual tú tienes un tema ahí con la creatividad y la diversidad. Y Sí, sé me cómo gusta, está. me gusta. Inquieto, inquieto. Pablo Joaquín está aquí en el estudio y escuchamos de esa inquietud, de esos viajes musicales a través de tantas canciones buenas aquí en Radio UNIAC. Queremos dejarte con esta canción que además, bueno, hay harto fit en este Sí. disco. Estás con Laro Sí. y es una canción que hemos estado mencionando que se llama Buena, A la Deriva y la comentamos al regreso aquí en Radio UNIAC. Escuchábamos junto a Laro a Pablo Joaquín A la Deriva, parte de su disco Tintinea, que lo estamos repasando ahora porque viene recién salidito este 2025. Hace poquito que tuviste tu presentación también ahí en el Clan, sí, qué fue lugar bueno. más querido, Bueno. además. Saludo a la Carola y a todo ese clan. Bueno, pensando en todo lo que significa justamente la idea del viaje, esta canción como que A la Deriva es un poco eso, ¿no? Sí. Y el disco también nos presenta ese viaje. Sí. Pablo Joaquín, ¿cómo ha sido también reunir en este y en otros ejemplos también esas colaboraciones que van como trazando un poco el mapa de dónde somos, Sí. de dónde cantamos? Sí, bueno, las colaboraciones se dieron de manera muy espontánea. Yo llegué con la deriva en mayo de hace un año y los chiquillos la escucharon y empezaron al tiro como en el Laroso porque sí o sí el género que se propone en la deriva es muy folk, muy desde ese lugar y dijeron, bueno, y aparte el Laroso estaba en el estudio de al lado, ¿cachai? Compartíamos la misma casa y era como, ya, ¿aló? Le tocamos la puerta y fue como, oye, escucha este tema, le encantó y fue bacán colaborar con él, fue un agrado, un agrado de persona así, livianito, de sangre, muy, muy bacán, fuimos al cerro, fuimos al embalse del Yeso a sacar fotos para la carátula, porque la idea era como que en verdad estuviéramos a la deriva, como, pásennos a buscar, estamos aquí, y el Diego leyendo el diario y yo como posando así. Y fue muy bacán esa colaboración porque aprendí también mucho de él, fue muy entretenido su manera de encarar también las canciones y seguimos siendo amigos. De hecho, este sábado voy a estar cantando La Deriva en el GAM con el Diego, con el Laro. Así que contexto. él está celebrando el aniversario de su disco Abriendo Latidos que sacó en pandemia y me dijo, ¿sabes que nunca tuve la oportunidad de hacer como un aniversario y una tocata como Dios manda de este disco? Ay, sí, qué pena, del tiempo que le tocó además, sí, está todo encerrado. Y me dijo, Pablito, A la Deriva merece tocarse. Y yo le dije, por favor, estaba esperando este llamado, caído del cielo. Así que bacán que vamos a estar ahí este sábado. Va a estar muy bueno, Ese fit fue bacán, todos los fits fueron bacán. Bueno, con mi amiga Fiona Suavidad la veníamos cantando ya desde 2023, ¿cachai? Como era una canción que fue la canción que para mí fue bisagra porque yo venía haciendo canciones muy introspectivas, muy reflexivas, muy bonitas, me gustan mucho, pero quería entrar en un plano un poquito más light, ¿me entendí? Y Suavidad abre ese plano más light y más entretenido, como de descansar y relajarse escuchando una canción que no te tiene por qué tirar una volá, como en términos conceptuales. Y también ese fit fue bacán. No, es un cariñito esta canción. Cariño, Suavidad. Listo. Peor. Y fueron dándose de manera espontánea. Después tenemos, bueno, está el Pau, que ya lo hablábamos, fue también muy de, obviamente que íbamos a hacer algo. Y creo que vamos a seguir haciendo cosas. Yo repetir un fit no le tengo miedo. Y la no le Cata tienes también miedo a nada. está, ¿A qué le tienes miedo entonces? Yo le tengo miedo, supieras. Puedo hablar de eso en el próximo capítulo. Y la confusión también fue una recomendación de los chiquillos, pero también yo conocía mucho a la Cata, Agua Sudaca en Instagram, porque teníamos un gusto muy parecido. Nos gusta mucho una cantante caboverdiana que se llama Mayra Andrade y una vez estábamos carreteando y tocamos canciones de Mayra Andrade, un beat muy bacán, y cantamos y pum, conectamos y es muy importante conectar, no forzar tampoco, ¿cachai? Como ya hagamos un fit porque sí, ¿cachai? Y aparte que no estamos acostumbrados quizás en el pop a tener tanta percu,
más que percu orgánica, ¿no? Y como que siento que ustedes traen un poco eso Sí, también, todo el rato. ¿no? Y es como, oye, esto también es parte de lo que nosotros podemos, lo que estamos haciendo, ¿no? Y es Sí. como muy... De hecho, hay una canción que se llama Aunque no estés mirando, que es como yo le digo con mi amigo, proto candombe, es como un candombe, pero antes, es como, no sé, algo que puede ser candombe, pero no. Y todas esas bueno, todas las percusiones del disco la grabé yo, los teclados también. Mucho del disco lo grabé así con guitarra, piano, las percusiones, todos los accesorios, todo ese tipo de cosas fueron porque es parte de mí también. Claro, lo que decís Claro. tú, parte de mí es ser percusionista, parte de mí es ser guitarrista o pianista y en ese sentido quería que todo eso se viera reflejado en el disco. Entonces, bueno, todos los feats, volviendo a ese tema, fueron muy bacanes y ahora también, ahora voy a grabar un feat con Rosero Alfonso, que es una gran amiga mía. Una grande. Y bueno, la cosa va creciendo, pero tampoco lo veo como, siempre lo digo, como algo que es, como hacer carrera quizás no es algo por una escalera por subir, sino como un camino circular, volver al Claro. origen, volver al hábito del artesano que te Sí. enseña como a estar tú y las canciones y estar ahí y hacer canciones porque nos gusta hacer canciones. Entonces, Tintinea también es eso, como que no quiere ser más de lo que es, ¿cachai? Nunca traté de forzar algo que no... Que la cuestión eso, que se difundiera como lo estamos haciendo ahora y no inflarlo porque en verdad la cosa es como es, ¿no? Se Y que la siente. gente se haga su propia interpretación y versión del disco y que lo escuchan cuantas veces quieran, cuando quieran. ¿Pero te pasaba eso de repente? Y ahí me surge esa duda. Por ¿Cuál? ejemplo, esta cosa como de estamos siempre sobrepensando las cosas y en la música es un tema, digo, no necesariamente de las comunicaciones, porque aquí nos gusta escuchar música, ponemos el disco, hablamos de él, pero de repente desde el rubro mismo, ¿no? Esta de tener que estar pensando y Soy mucho de sobrepensando. sobrepensar, Ya, de sobreanalizar. Soy mucho, mucho, mucho como de darle vuelta a la cuestión, la tortilla 1000 veces. Soy mucho de eso, sí, mucho de eso. Pero creo que es un arma de doble filo. Como por un lado es bacán, ya. porque como te decía antes, te invita a ver las otras posibilidades que pueden estar escondidas que todavía no has visto. Ujú. Por ejemplo, hay versos que yo decía, me gusta, pero no. Entonces, ya, sobreanalicemos esto, ya, pero ¿qué estoy diciendo? Volvamos, porque si estáis con la lupa demasiado metido en la canción, entonces ya, a Claro. ver, volvamos. ¿De qué se trata esta canción? Ya, a ver, ordenemos la idea, ya, la cuestión, ya. Entonces, exploremos de nuevo otra posibilidad hasta encontrarla, ¿cachai? Hasta que el puzzle se arme, no forzar la pieza del puzzle, sino que la cuestión encaje perfectamente, porque tú decías, esto estuvo aquí desde un principio. Es como Claro. esos son los versos A que ver, tú pero dices, limpiemos porque esto claro. estaba. Eso estaba ahí, ese verso me estaba esperando. Yo me voy en Claro. esa, como soy bien romántico, como esta melodía me estaba esperando. Era como, hay una película que se llama Reyes de la Ola, de una película bonito de pingüino. Pero Ay, que, me gusta mucho. ¿la has visto? Y Sí. cuando empieza a hacer la tabla, tranquilo, que la tabla está ahí adentro. Está ahí adentro, Está ahí adentro, espérala. te está esperando la tabla. La música es lo mismo, ¿cachai? Y yo me voy en esa. Entonces, Me encanta que gane el pollo. sí, Al final. aguante Pepe el pollo. Pepe el pollo. Y relajado, sin Gana forzar la- nada. Es Claro, una él gran viendo las enseñanza. nubes y Sí, ganó. sí, todo. y ganó. ¡Ah, ahí viene la ola! Y él La lo Loreta hacía. nos mira de qué están hablando este par. Saludos a Ovoide, por supuesto, Sí, también sí, sí. parte de nuestro ecosistema musical. Sí, sí, sí. Oye, Pablo Joaquín, mira, hablando de relajarse, de las voladas, de la música, hablando de ese trabajo tan bonito y diciendo, soy un romántico. Sí, chao. El romanticismo se entiende de muchas maneras Sí, también. bueno. Igual en la música y probablemente en Latinoamérica hay una como cosa de decir romanticismo, balada, tipo, que está muy bien también, ¿no? Como balada M de repente y como eso es. Y Sí. hay mucho más también ahí. ¿Qué es para el romanticismo para ti? Y en la música también, ¿no? Como... Para mí, no sé, o sea, por un lado, para mí ser romántico es ser muy lugar común, como muy cursi, pero al mismo tiempo bacán, trivial, y seamos triviales sin miedo a decir te amo, porque las nubes lloran al verte y la lluvia de la mañana y chao, y Y es eso es ser, cursi y y cursi, chao. no tengo miedo, chao, no tengo ningún miedo. Ah, esto lo he dicho muchas veces, no tengo Sí. miedo. Vale. ¿Viste si vaya a tener No, que sí hablar tengo sobre miedo. tus No, miedos? sí tengo miedo, Vas a tener- tengo miedo. Pero romanticismo, pero ya yendo más allá es como... como ser contemplativo, yo creo. Como ver un atardecer y que te siga sorprendiendo, como la capacidad de asombro. Yo creo que eso también es ser muy romántico.
Como cuando a Charlie le preguntan, ¿eres romántico? Y él dice que sí. Y ella dice, ah, mi amor, entonces te gustan las velas y te gusta la cama roja. Y dice, soy romántico, no, boludo. Entonces, como que claro, ¿qué nos está queriendo decir Charlie cuando dice eso? Nos está diciendo que ser romántico va mucho más allá de lo que han querido que nosotros seamos en cuanto al romanticismo, al mercado, al Valentín, como al amor rosa, ¿cachai? Claro. Yo creo que reforzar nuestra propia singularidad, nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia manera de ver el romanticismo también hace que las canciones salgan mejor también. Y para mí el romanticismo es eso, o sea, ser contemplativo, coleccionar detalles, ¿cachai? Estar muy... empatizar también puede ser hasta ser romántico porque estoy conectando con tus sentimientos y estoy conectando con tus emociones y estoy tratando de entenderte. Y en ese ejercicio, y en esa tratar de entenderte, Totalmente. estoy siendo romántico en el más amplio de las ideas. No hay ejercicio más romántico y empático finalmente que tratar de escuchar a otra persona, escucharla realmente Sí, o intentar empatía hacerlo. radical que le llaman. Claro, que le dicen, claro. Oye, quiero que vayamos a escuchar esta canción porque pega, siento yo, como ese cariñito que necesitábamos. Esto es Suavidad, Pablo Joaquín y Fiona, aquí en Tantas Canciones Buenas. Pablo Castro Undurraga, antes conocido como Pablo Jarasca, ahora Pablo Joaquín, mismo creador, muchísima cantautoría, muchísimos ritmos, diversidad ante todo, y eso nos encanta. En este disco que se llama Tintinea puedes encontrar a músicos y músicas que vienen del mundo de la música popular, vale la redundancia, que vienen del pop más bailable, que vienen del jazz, que vienen del folclore. Veía las trompetas y al Juan Pizalvo. Sí. Veo en esos créditos muchísima de esa variedad. Sí. Estás inmerso en todo ese mundo también ahí, Pablo Joaquín. Sí. He estado y... Vas entrando, vas saliendo. Claro, bueno, a mí me gusta mucho el candombe y de ahí he conocido a mucha gente. He participado mucho de las comparsas de candombe que hay en Santiago, en el barrio Mata, en Plaza Bogotá, la comparsa Catanga. También soy muy amigo de Manuel Bustamante, que es un gallo que toca acordeón increíble, sí. Acordeonista chileno, experto en música brasileña. Y él también toca el acordeón en suavidad y a pesar que es una bachata, bueno, yo dije, este gallo es mi amigo y lo que más me gusta es que... Y se atreven sí. Y sin miedo, claro, sin miedo, una vez más. No, pero compartir las experiencias con los amigos, ¿cachai? Y es porque uno va forjando amistades. Por ejemplo, hablábamos de Juan Pablo Salvo, hemos trabajado muchas veces juntos, él grabó en mi primer disco algunas trompetas y bueno, nos fuimos conociendo. La Fiona desde el folclore, sí. Desde la música más criolla, desde el vals. Entonces sacarlo Miguel un Molina poco, también en esa onda, ¿no? Miguel Molina, ¿verdad? Sacarlo un poco de esa zona de confort, ¿cachai? Claro. Como llevarlo a un lugar un poquito más... Por ejemplo, la Fiona tiene muchas grabaciones de folclore, pero no tiene tantas pop como bachatas. Entonces fue como, ya Fiona, a ver, exploremos, experimentemos. Y creo que eso es muy entretenido, como cuando los feats te proponen, cuando los feats te expanden un poco lo que ya has hecho. Pero, por ejemplo, bueno, con el Aro esa lógica no se dio porque era más o menos el ambiente desde claro. Él venía desde ese lugar. Y sí, es muy diverso el disco en ese sentido y para mí, sobre todo, trabajar con amistades es un regalo, de verdad es bacán. Y claro, he estado metido toda mi vida, o sea... yo cuando entré a la universidad, bueno, estudié en el conservatorio, pero ahí justo al entrar me di cuenta que no me iban a enseñar nada de música popular, entonces la tuve que ir a buscar afuera. Claro. Y fue bacán porque ahí conocí mucho la cueca, el ambiente de la rueda de cueca, estuve años metido ahí, ahora ya no voy tanto. Conocí mucho ambiente y ha sido muy bacán porque también toda esa biografía se puede ver reflejada en algunas cosas del disco, como la diversidad, los diferentes beats. Y yo creo que un próximo disco va a ser igual. Yo creo que un Tintinea 2 va a ser una profundización de lo que ya vengo haciendo. No creo que me separe mucho. ¿Tú crees que sería un Tintinea 2? ¿Una segunda parte? Sí, yo creo que en el sentido... Sí, va a ser como de la profundización. No creo que me marque tanto más. Ya. De hecho, yo creo... Sí. De todas maneras. Mismo equipo también. Mismo equipo, voy a variar un poco como con algunos instrumentistas porque quiero invitar, por ejemplo, a Martín Silva, que también toca en La Catalina y toca con Dúo Pajarito. Un gran amigo mío, compañero de muchos años. Bueno, ahí lo estoy haciendo ser más parte de algunas canciones mías. Y porque aparte trabajamos juntos, componemos juntos, entonces
nada, invitar a más gente y que la cuestión vaya creciendo, no sé hacia dónde, pero eso, o sea, para mí Tintinea es reflejo de eso, es muy emocionante como todas las cosas convergen en este disco, todas las personas, todos los estilos y eso, ha sido muy bueno. Oye, hemos diseccionado Tintinea, Sí. evidentemente muy protagónico acá, el disco mismo, porque es algo que está entregándose este mismo año, entonces igual hay un acto de darlo a conocer, poder explorarlo y todo lo demás, ¿no? Pero a la vez hemos podido revisar un poco de tu biografía musical, Sí. tus intereses, cómo buscas cosas. Y por otro lado, también me gustaría como ver tu visión desde esa experiencia, porque es amplia. Tú vienes haciendo canciones hace harto Sí, hace rato, años. entregándonos muchos sencillos y con estos otros proyectos también. Este disco viene a mostrarnos algo en lo que estás ahora, por cierto, y a sintetizar en un disco, en una larga duración, tu proyecto musical, Sí. solista, ¿no? Nunca solo, pero solista. Pero tienes una mirada muy amplia de muchos campos musicales y Sí. de cómo se está ejerciendo hoy día el trabajo musical. Y quizás desde ahí quería también tener tu visión de las dificultades, los obstáculos, más allá de lo musical, ¿no? Sí, o sea, Que se ven hoy día para todos los que enfrentados, están ¿no? partiendo es muy complejo porque tenés que estar muy convencido de lo que tú estás haciendo y del poder de tus canciones, más allá del alcance que puedan tener del impacto convencido, me refiero como de que la autogestión también está y hay mucha logística detrás que no tiene nada que ver con el arte. Tenés que aprender a hacer Excel, tiene su carta Gantt, todo ese tipo de cosas son... solo se dan cuando tú estás convencido de que lo que estás haciendo tiene algún tipo, tiene poder, ¿cachai? Tiene fuerza, ¿cachai? Y yo admiro a todos los colegas que están en las mismas como empujando a puro ahínco propio y a fuerza de voluntad sus propios proyectos desde la autogestión, que lejos de romantizarla es súper precaria y es muy difícil salir de ahí, salir como desde esa frontera entre el under y el mainstream. Es muy complejo salir de ahí. Y al final igual hay gente que se queda pegada ahí toda la vida y que es seca. O sea, te nombrara yo todas las personas que están todavía haciendo canciones por el gusto de hacer canciones y listo. Y yo admiro mucho eso. Para mí eso es. Y si en consecuencia eso te trae mayor visibilidad, bacán. Pero tenéis que creer mucho en lo que sí y en la autogestión y buscar ayuda, no quedarte solo, ¿cachai? Y reinventarte, cambiar, transformar tu volada todo el rato, ¿cachai? Como Pero para muchos eso, claro, es como contradecirte, como estar en contradecirte. contra de lo que hay hecho antes y la autocrítica, no como de, me carga lo que hice, sino como, no, ¿ahora qué? ¿Cachai? Como, ¿ahora qué Claro. voy a hacer? Y buscar espacio, ¿no? Es súper tenéis que estar todo el rato. Y ahora yo estoy en la misma, o sea, ya toqué en el clan, pero ahora qué, ahora voy a tocar en el bar El Bajo, probablemente el miércoles ¿Ya? 18 de junio. Y después no sé, ¿cachai? Como no soy mucho de tocar en vivo, pero lo tengo que hacer. Y tocar en vivo con mi Claro. proyecto, sí, toco harto en vivo, En con los otros general con los proyectos, otros proyectos, pero claro. con mi proyecto no tanto. Entonces mi invitación es ¿Y que por qué eso es más un tema de no, gestión o no miedo, te ahí da? tengo miedo. Miedo. Miedo a la La apuntamos. convocatoria, al Ya. aforo. Me da mucha ansiedad, nomás, pues sí, igual creo que algunas Está personas que nos bien. estarán escuchando entenderán que la cuestión Lógico. igual no es fácil, ¿cachai? Pero no estoy diciendo Aparte que que... es tu momento más vulnerable, es normal Exacto, tener sí, ese sí. miedo. Sí, no, pero le ha ido bien el proyecto, o sea, el clan estuvo increíble, lleno de personas, Claro. estuvo muy bacán, pero también es mucho... Tiene mucho estrés también, viene a mucho estrés. O sea, es mucho el trabajo previo de gestión y Sí, mucho, articulación para mucho, poder mucho, llegar mucho, también mucho. Y a aprender en eso. el camino y a equivocarte y darle y darle y darle. Me emocionó mucho ver a un chiquillo que me teloneó, que se llama Milo Jofré, que era un ¿Ya? cabro que yo lo vi y dije, oh, Brigio, que se ve que es más joven que yo. Como está estudiando todavía en la universidad y está partiendo, pero lo veía como muy convencido de que lo que está haciendo está bueno. Y está bacán y darle. Yo lo veía y dije, bacán que este gallo esté ahí y bacán que mi concierto le haya dado la posibilidad a él de tener más visibilidad y más personas que lo escuchen, lo mismo que Mio la Banda, que son unos cabros de San Felipe que viajaron 2 horas desde San Felipe a Santiago para tocar, para telonear en mi concierto. Y fue bacán Guau. porque democratizamos también el espacio y porque también he estado en ese lugar, ¿cachai? Del artista que necesita mayor espacio y mi invitación también es que todas las personas que ya han logrado tener algún tipo como
de visibilidad, también le puedan dar el espacio al resto como para que pueda mostrar su arte. Entonces, eso, yo creo que igual hay mucho pasando, hay mucha oferta de muchas Claro. cosas y no sé si... O sea, es que eso me pasa también y por eso te preguntaba, porque yo veo que hay conciertos todos los fines de semana, encontramos en distintos lados, más chiquititos, más grandes, lo que sea, pero hay conciertos, está la música, pero yo creo que ese temor del tema de los aforos, de cómo nos va, y en general, ¿no? Lo difícil que es, las preguntas clichés también, lo difícil que es hacer la música Sí, en po. Chile también. No, pero es verdad. Pero es verdad, en el fondo, ¿no? Bueno, es cliché porque es verdad, finalmente. Pasan también por esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿A seguirlo? Sí. Y yo te digo a ti que sí, y a Hay que muchos que hacerlo, también, ¿cachai? Y también es jugar al personaje en las redes sociales también. Como, hola, y que la historia, y que la influencer, y que el reel, hay que hacerlo porque es parte... Si vaya a jugar el juego, juégalo nomás, pues, ¿cachai? Ya estamos jugando el juego, Sí. hagámoslo, juguemos, ¿cachai? Y darle en ese sentido, y vamos arriba, pero no quiero romantizar como la Sí. autogestión porque es complejo, ¿cachai? Como hay que darle, son años. Yo estuve muchos años recién ahora puedo decir que tengo los oyentes que alguna vez soñé, ¿cachai? Que la cuestión está tirando mucho para arriba, pero yo estuve años, con decirte 6, 7 años, ¿Y cómo cachai los oyentes porque... por las plataformas? No, te metí a Spotify y veí Ya. oyentes mensuales y ahora hay 12.000, no sé, Sí, por po. ahí. Entonces como... Bueno, está ese tema también, pues. Oye, ¿Cachai? un temón ese, También porque es se un está temón. tramitando como la ley Tommy Ojalá. Rey de Por el favor. tema de la retribución en las plataformas favor, digitales. Por favor. O sea, Es te un estaría tema. yendo mucho mejor a lo mejor, Probablemente. monetariamente hablando. Porque, claro, yo ahora recién superé lo poco que uno recibe por esos oyentes que son igual y harto, ¿cachai? Pero no es desproporcionado. No, es impresionante. No me acuerdo ahora ya sin la cifra, pero es como, Es no poquísimo. alcanza a ser Es poquísimo. $1, ¿cachai? No, Son, mira, son... como cero, como no sé qué, no sé qué. Claro, 1.000 reproducciones es 1.000 pesos chilenos. Así, aprox. Silencio. Y llegar a eso no es fácil. 1.000 Negro. reproducciones, si estáis empezando, Heavy. Es muy tu canción fuerte. puede ser muy buena, pero aún así, porque estás empezando y no te conocen tanto, va a llegar a los 1.000, pero en 4 meses o Claro. en 3 meses. Entonces, bueno, Es un tema. Bueno, derechos de autor y plataformas digitales. Un tema en conversación y construcción. Pablo Joaquín, que nos ha conversado, pero de todo hoy día nos encanta. Y mira, no tuvo miedo a hablar sobre su miedo al final, ¿viste? Y eso lo agradecemos profundamente. Sí. Nos ha entregado Tintinea, su disco, que ha sido muy protagónico de la conversación de hoy, que espero sea la primera de muchas. sí. Gracias por estar en nuestros comienzos también de Radio UNIAC. Bacán. Muchas gracias a Muy Ovoide bacán. y a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio UNIAC. Y tenemos un regalo para ti. No te puedo creer. Mira, el Ignacio me lo sopló, pero ya no se me había olvidado, lo tenía en las manos. Qué hermoso. Para que no se me olvide, pues se me está yendo Me lo voy a leer. todos los capítulos. El arte del budismo tibetano, una introducción. Gracias a Planeta, que nos ha acompañado en estas primeras Increíble. semanas y nos ha dejado libros para todos nuestros invitados e Se invitadas. pasaron. Muchas gracias a Editorial Planeta Se también. pasó por eso, así que Editorial espero lo Planeta. disfrutes. Qué increíble, hermoso. Me lo voy a leer y bueno, voy con Bueno, todo. tú que estás Con en todo. esas búsquedas Me convertiré. constantes, no necesariamente, pero en el fondo, No, de todas maneras. digo, la luminosidad está en ti, Pablo Joaquín. De aquí a Siddhartha. De aquí a Siddhartha, claro. Allá Vamos que vamos. No, Muchas está gracias. precioso este Bacán libro, la gracias conversa. a la Bacán editorial. la conversa y Muchas gracias por el gracias a regalo. ti. Estoy muy agradecido, de verdad. Y quiero pedirte que antes de despedirnos de nuestro programa, bueno, invitándoles a que continúen escuchando la muy buena música, la muy buena playlist de Radio UNIAC, tú nos presentes esta nueva canción que vamos a escuchar y que se llama Tren a Vapor. Wow. Deja tú la introducción, tú la invitación a nuestros oyentes. Tren a Vapor. Pablo Joaquín. Bueno, los dejo a todos y a todas, invitados e invitadas, a escuchar la canción Tren a Vapor, que simplemente es un viaje en un tren imaginario a vapor que te pasa a buscar. Tú solamente tienes que estar atento esperándolo en el andén y te va a pasar a buscar. ¿Para qué? Para bailar, para ser tú mismo, para no tener tanta vergüenza, para dejarte llevar por las situaciones y fluir. De eso se trata Tren a Vapor para todos y todas ustedes. Escúchenla. ¡Woo!